Muy bien, abran su Biblia, Isaías capítulo 57, por favor. Isaías capítulo 57 es en donde vamos a seguir nuestro estudio esta noche. Cuando lo encuentren, digan amén. Y como ya dijeron amén, supongo que lo encontraron y vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y orar una vez más. Señor, bendice este tiempo en tu palabra, Señor. Que con todo y lo demás que está pasando a nuestro alrededor podamos concentrarnos en lo que tienes para decirnos hoy y que podamos ser edificados, fortalecidos, alimentados por el poder de tu Espíritu a través de ella para que podamos conocerte mejor de lo que te conocemos. Una vez más, Señor, si es tu voluntad, te pedimos por nuestra selección y si no lo es, Señor, te damos gracias porque llegó hasta donde llegó y te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, muy bien, la semana pasada comenzamos el capítulo 57 del libro de Isaías y vemos que el Señor está reprendiendo muy fuertemente aquí a los israelitas por su idolatría, por la idolatría en la que habían caído. Sí, les dice que sean prostituidos, ¿se acuerdan? Les dice que sean prostituidos, les dice en Crónicas que se prostituyeron por seguir a los dioses de los pueblos de la tierra, les dice en Ezequiel que se han prostituido a limitar sus hechos repugnantes, les llama adúlteros, llama sus actitudes prostitución, ¿sí? Y vemos como en el Nuevo Testamento también hay este concepto, porque vimos en Santiago capítulo 4 y los versículos 4 al 10, que el Señor dice a través de Santiago, hay gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Entonces está llamando a cristianos que siguen teniendo amistad con el mundo, adúlteros, porque están en cierta manera engañando a Dios, o tratando de engañar a Dios, porque a Dios no se le puede engañar obviamente, pero tratando de engañar a Dios, diciendo que son algo, pero siendo algo completamente diferente. Entonces este concepto de la prostitución espiritual, del adulterio espiritual, se trae al Nuevo Testamento y nos dice que la solución para no caer en ello es someternos a Dios, que opongamos resistencia al diablo. Sí, someternos a Dios y opongamos resistencia al diablo, y ahí nos da la fórmula de lo que significa poner resistencia al diablo. Porque hay grupos y hay gente que cree que poner resistencia al diablo es pelearse con el diablo. Y no hay lugar en las Escrituras que nos llamen a pelearnos con el diablo. La forma en la que nos oponemos al diablo es cumpliendo con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios va en dirección completamente opuesta a lo que el diablo quiere que hagamos. Entonces, si vamos a resistir al diablo, vamos a esforzarnos por cumplir con la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces nos oponemos al diablo, ponemos esa resistencia, y cuando ponemos esa resistencia y Él se da cuenta de que nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida está dedicada totalmente al Señor y no nos va a lograr mover de eso que ya nos hemos propuesto en nuestro corazón, ¿qué es lo que hace de acuerdo a Santiago 4? Huye, porque no puedo hacer nada con No puedo hacer nada con esta, está completamente resuelto a obedecer lo que la palabra de Dios dice, y para qué perder el tiempo. No voy a desperdiciar demonios con ellos, voy a agarrar a los que están entre azul y buenas noches, ¿verdad? Entre los que son tibios y no calientes, en los que son fríos, en los que se han apartado, etcétera, con ellos, y hace lo que le da su regalada gana con ellos, ¿verdad? Juan nos advierte también que no amemos al mundo ni las cosas de este mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y es tan fácil amar las cosas del mundo, mis hermanos. Y no me digan que no. Es tan fácil amar las cosas del mundo. ¿Sí? Porque hay muchas cosas buenas en el mundo que no son necesariamente pecado, pero que esas cosas nos pueden apartar de Dios y del camino de Dios. Y cualquier cosa que nos aparte del camino de Dios debemos desecharlo. No podemos admitirlo en nuestras vidas. Tenemos entonces que no amar las cosas del mundo para que estas cosas nos vengan sobre nosotros, ¿sí? Entonces les habla acerca de todo lo que hicieron con los ídolos, con los dioses falsos, etcétera, etcétera. Y les dice finalmente, vimos en el versículo 11 de Isaías 57, dice, ¿y de quién te asustaste? ¿Quién te hizo sentir tanto miedo? ¿Que fuiste falsa conmigo? Le está hablando a Israel, obviamente a Jerusalén. ¿Qué te hizo sentir tanto miedo? Que fuiste falsa conmigo. ¿No te acordaste de mí ni me tuviste en tus pensamientos? Hace mucho tiempo que yo he guardado silencio, pero tú nunca me has temido. Y llegamos a la conclusión que el principio de la sabiduría es que el temor al Señor.
Y llegamos a la conclusión de que, como dice Proverbios 14:26, el temor del Señor infunde plena confianza y da esperanza a nuestros hijos. Llegamos a la conclusión en el Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 13, donde Salomón escribe, todo este discurso termina en lo siguiente: teme a Dios, cumple sus mandamientos, eso es el todo del hombre. Y nada más piensen en eso, teme a Dios y cumple sus mandamientos. Son nada más dos cosas que tenemos que hacer. Tenerle temor a Dios, sí, tenerle temor como le teníamos temor a nuestro padre terrenal cuando éramos chavalillos, ¿verdad? Cuando la mamá nos decía, pero cuando llegue tu papá, y vas a ver con tu papá, y le voy a decir a tu papá. Y mientras estábamos chavalillos temblábamos y le pedíamos a Dios que no volviera mi papá, ¿verdad? Mi papá trabajaba en Los Ángeles, nosotros vivíamos en Mexicali. Y nos dejaba cosas que hacer, que limpiar el cooler, que regar las plantas, que quién sabe qué. Y mi mamá, cuando estaba acercando la llegada de mi papá, va a venir su papá, no han hecho nada, el cooler todavía está lleno de sal, y se va a enojar con ustedes, y nosotros por acá tenemos tiempo, y entre más se acercaba, de repente llegaba el tiempo y estábamos pensando que no vea, ¿verdad? Que venga bien cansado, que venga con muchas cosas que hacer y no vea que no hicimos nada de lo que estábamos haciendo. Y luego mi papá lo miraba y se enojaba y nos gritaba. Y mi mamá, hola. Mi mamá, Juan, no les grites. Juan, es que te tienen miedo. Juan, es que, ¿qué van a pensar los vecinos? Y mi papá, un policía mal hablado, me vale los vecinos. Y si me tuvieran miedo no harían lo que hacen. Si me tuvieran miedo harían lo que les dejo de hacer. Y es la verdad, ¿no es cierto? Si tuviéramos miedo a los chanclazos, haríamos lo que se nos dice. Así estaba el Señor con los israelitas. ¿Sí? No le temían, no le tenían miedo. A pesar de que los amenazaba y les decía lo que les iba a pasar, no le tenían miedo. Se hacían más hacia los dioses falsos. Y hacían cosas que parecían cosas de justicia, practicaban su religión, trataban de guardar los días de reposo, de guardar los días de fiesta, etcétera, etcétera, y trataban de usar todas esas obras, por así decirlo, como una muestra de su justicia. Pero en el versículo 12, noten lo que les dice. Isaías 57, versículo 12, les dice, yo daré a conocer tu justicia y tus obras, y luego noten cómo termina el versículo, y estas de nada te servirán. En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Esta frase está expresando cierto sarcasmo de parte de Dios. Cierta ironía de parte de Dios, porque el Señor les está diciendo que va a exponer sus obras, sus supuestas buenas obras, va a exponer sus obras de justicia tal y como eran en realidad y no como ellos querían aparentar que eran. Si todos en algún momento dado hacemos algo bueno, ¿verdad? Queremos hacer cosas por el Señor, queremos servir al Señor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero tenemos que examinar nuestro propio corazón para ver cuál es la razón principal por la que estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque al final de cuentas, las obras que ellos estaban haciendo, las obras religiosas que ellos estaban haciendo, esas obras no iban a poder justificarlos ni garantizar la salvación, porque ninguna obra que ellos pudieran haber hecho puede sustituir o podría sustituir la gracia de Dios ni producir la justicia que un Dios perfecto, santo y justo demanda. Entonces, si estamos haciendo las obras que estamos haciendo para ganarnos de alguna manera el favor de Dios, estamos haciendo las obras por una razón completamente equivocada. Si estamos haciendo las obras para aparentar, ¿sí?, que somos nuestra religiosidad. Si estamos haciendo cosas como en aquel tiempo dirían asistir al templo, ofrecer sacrificios, hablar de Dios o cumplir ciertos ritos externos, pero el corazón está lejos de lo que se está haciendo por interés de lo que Dios pueda dar. Entonces ese corazón está lejos de Dios y esas acciones no justifican delante de Él. Entonces tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para que me vean? ¿Lo estoy haciendo para que me admiren? ¿Lo estoy haciendo para que digan cosas buenas de mí? ¿Lo estoy haciendo para...? Tenemos que hacerlo por simple amor y devoción al Señor por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Porque estas cosas se pueden aparentar muy bien, ¿no es cierto? Se pueden aparentar muy bien. Que somos religiosos, que somos buenas personas, que somos cristianos, que hacemos... Pero el Señor conoce nuestro corazón.
¿Sí? Otro ejemplo también de esto sería, por ejemplo, una persona que ayuda a otros, que da ofrendas, que participa en actividades religiosas, pero lo hacen para sentirse superior a los demás. Mírenme a mí, miren lo que yo estoy haciendo y hagan las cosas como yo las hago y les va a ir mejor. No es cierto. No es cierto, porque hay gente que pudiera estar haciendo las cosas igual que tú y los resultados van a ser completamente diferentes, porque cada persona es diferente a la otra, cada familia es diferente a la otra, el sentir es diferente el uno del otro. Tenemos padres ejemplares que tienen hijos por los suelos y tenemos padres muy malos que tienen hijos muy buenos, ¿verdad? Entonces no podemos generalizarlo todo, no podemos decirle a la gente, si lo haces como yo lo hago, este va a ser el resultado que vas a tener, porque puede que no sea así. No quiere decir que no va a ser, pero puede que no sea así. Entonces, si lo estamos haciendo para que se nos vea, para que se nos halague, etcétera, etcétera, lo estamos haciendo las cosas de una manera equivocada. ¿Sí? Porque lo estamos haciendo para sentirnos superior, para ser visto de los demás, o para confiar en nuestros propios méritos. Sí, estas obras pueden parecer buenas ante los hombres de nuevo, pero no pueden reemplazar la necesidad de la humanidad, del arrepentimiento, la fe y la gracia. Porque el arrepentimiento está constantemente haciendo que las personas se giren en 180 grados y vayan en dirección opuesta a donde estén. Y luego a veces van hacia donde están y encuentran que tienen otra piedra de tropiezo y ¿qué tienen que hacer? Girar 180 grados e ir en la dirección opuesta a donde estaban yendo. Y así sucesivamente, ¿ustedes no se arrepienten más de una vez en un mes? ¿Qué? Gracias por su honestidad, porque yo creí que yo era el único. Pero a veces nos tenemos que arrepentir todos los días. Y a veces por las mismas cosas que nos arrepentimos ayer, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pensar en esa forma, que todas nuestras obras, todas nuestras buenas obras, todas las apariencias que podamos presentar delante de los demás, no funcionan delante de Dios, porque la salvación que Dios da es por medio de la gracia, por medio de la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que nos dice en Efesios capítulo 2, los versículos 8 al 10? Efesios 2, versículos 8 al 10 se nos dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de ¿qué? De la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es ¿qué? Un don de Dios, ni es resultado de las obras. ¿Para qué? Para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya y hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Entonces, no buscamos hacer buenas obras para lograr el favor de Dios. Las buenas obras de las que habla aquí Efesios 10 no son la causa de la salvación, sino es el fruto de haber sido salvados por gracia. Y reconocemos que no hay nada bueno en nosotros excepto lo que Cristo ha puesto ahí después de venir a Él y después de rendirnos a Él. No nos queremos hacer los muy, los tan, porque entonces, ¿saben qué pasa? Que la gente nos ve como que queremos aparentar que somos mejores que ellos. Y los cristianos no somos mejores que el pecador que no se ha arrepentido. Lo único que diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros reconocimos nuestro pecado, nos arrepentimos de él, pedimos perdón a Jesucristo y ahora lo servimos no por lo que él nos pueda dar, sino por lo que él ya nos dio. Y lo reconocemos y lo hacemos, pase lo que pase y encontremos los obstáculos que encontremos. Y encontremos la oposición que encontremos, porque recuerden lo que nos dice Pablo, que no estamos sirviendo a los hombres, sino que estamos sirviendo a Dios. Entonces no debemos cansarnos de hacer el bien, porque con el tiempo, ¿qué va a pasar? Vamos a cegar, ¿sí? Pero entonces, y esto es tan importante, especialmente en la iglesia, porque a menudo, entiendo, hay gente que se cansa, hay gente que, lo entiendo. Créanme que lo entiendo, como pastor lo entiendo y como laico que fui y voluntario que fui por muchos años, lo entiendo. Yo fui voluntario del ministerio de español y de traducción y de alabanza aquí en esta iglesia durante 10 años antes de que me ordenaran como pastor. 10 años sirviendo. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año tras año y nunca esperando ser llamado a ser pastor, porque yo no quería ser pastor, ¿ok? Pero entonces una vez
los encargados me dijeron, ¿saben qué? Vemos que tu mano está la mano de Dios está sobre ti y te está llamando a ser el pastor del ministerio hispano. Ok, ustedes lo ven porque yo no he visto nada. Pero la prueba está en el pudding, como dice el dicho en inglés, ¿verdad? Entonces hablé con mi esposa y yo fuimos, oraron por nosotros, nos aventamos y heme aquí ya 20 y tantos años después. Entonces, hacemos las cosas porque el Señor nos está llamando a hacerlas y lo hacemos sabiendo que no lo merecemos y lo hacemos sabiendo que lo estamos haciendo por lo que Él ya ha hecho por nosotros. ¿Sí? Luego noten el versículo 13. Hay un cambio aquí. Noten, cuando pidas ayuda, que vengan a salvarte tus ídolos. Pero a todos ellos se los llevará el viento. Un soplo los arrebatará. Pero los que en mí confían recibirán la tierra como su herencia y tomarán posesión de mi santo monte. Noten por favor lo que les está diciendo aquí el Señor a su pueblo. ¿Sí? La advertencia que les está dando en esta frase en realidad es triste. Porque el Señor lo que les está diciendo es que cuando llegue el momento de pedir ayuda, ¿ok? Cuando llegue el momento de que necesiten ayuda, ¿saben qué? Eso es lo primero que pensamos, ¿verdad? Puede ser, pero hay algo más. Pero la advertencia es el Señor les está diciendo que cuando llegue el momento de pedir ayuda, vean si los ídolos que fabricaron y los dioses en los que decidieron poner su confianza los pueden salvar. Vean si esos ídolos los van a salvar. Clamen, griten a ellos. ¿Sí? Hagan lo que tengan que. Órenle a ellos, preséntenles ofrendas, etcétera, etcétera, y vean si los puedan salvar. Ahora, Dios no les está diciendo que no le pidan ayuda a Él, ¿ok? Porque eso es lo primero que pensamos, ¿verdad? Porque pensamos como seres humanos. Y Dios les está diciendo, cuando tengan problemas, ándele, váyase con sus ídolos. Allá que le ayuden ellos. Me acuerdo mi mamá, pobrecita mi mamá, pero mamá, lo siento mucho, pero me acuerdo cuando no quiero que te juntes con fulano de tal y no quiero que te juntes con sutano y no quiero que vayas a la casa de merengano y bla, 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 porque son malos amigos, porque son malas influencias. Y yo, mamá, pero son mis amigos. Ah, son tus amigos. Ok, pues a ver si cuando te metas en problemas, tus amigos te van a sacar de ellos. Ok, cuando te metas en problemas, no me hables a mí, háblales a tus amigos. Eso no es lo que está diciendo Dios aquí. Okay, debemos prestar atención. Este es Dios, no es nosotros. Y eso es como reaccionamos nosotros, ¿verdad? Es como reaccionamos nosotros. Entonces, cuando te metas en problemas, que tus amigos te ayuden. Ya ve con tus amigos a pedirle ayuda, pedirles lo que sea. Pero eso no es lo que está diciendo aquí el Señor. El Señor no les está diciendo que no le pidan ayuda a Él. Más bien los está confrontando para que vean si los ídolos en los que confiaron realmente pueden ayudarlos. Si los está confrontando para que se den cuenta de cómo lo han dejado a Él por seguir ídolos, por seguir dioses falsos, y para que ellos se den cuenta de que esos ídolos y esos dioses falsos no van a poder ayudarles. Porque la respuesta es que no, ellos no van a poder ayudarles. Esos dioses representados por ídolos eran dioses hechos con sus propias manos y no podían salvarlos ni servirles de absolutamente nada. Y lo que quiere el Señor es que se den cuenta de ello. Que esos ídolos no los van a salvar. Que esos ídolos no les van a servir para nada. ¿Sí? Miren ahí en sus Biblias, unas cuantas páginas hacia la izquierda, en Isaías capítulo 44. En Isaías capítulo 44, ya lo estudiamos, no vamos a profundizarnos en ello, simplemente lo vamos a leer, porque creo yo que es una buena ilustración de lo que el Señor está diciendo en el capítulo 57 y el versículo 13. En Isaías capítulo 44, los versículos 15 al 17, el Señor está hablando de los ídolos, pero está hablando primero de los árboles que los israelitas usan para diferentes cosas. Dice, de estos árboles se sirve el hombre ¿para qué? Para quemarlos y entrar en calor, o sea, para calentarse. Con ellos se enciende también el horno, ¿para qué? Cocer panes, los usa para cocinar. Además, con esa madera se hace ¿qué?
un Dios. La madera que está quemando para calentarse y la madera que está quemando para hacer comida, después de ello se hace un Dios. Sí, se hace un Dios. Un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla ante él. Versículo 16. Parte de la leña la quema en el fuego, con parte de esa leña prepara un asado y come carne y queda satisfecho. Luego se calienta y dice, al ver el fuego entré en calor. Versículo 17, con la madera sobrante se hace un Dios, un ídolo propio, y se postra delante de él y lo adora, y entre ruegos le dice, ponme a salvo porque tú eres mi Dios. Al mismo barrote que quemó para calentarse y para cocinar su comida, le está diciendo ahora, tú eres mi Dios, así es que ponme a salvo, me encomiendo a ti. ¿Es una necedad o no es una necedad? Sí, entonces el pasaje muestra lo absurdo de la idolatría, porque el que adora ídolos acude a una obra hecha con sus propias manos y le pide liberación como si aquello que él mismo fabricó pudiera salvarlo. Es una necedad eso. Es una tontería pensar que eso es posible. Pero sin embargo, eso es lo que estaban haciendo ellos. ¿Sí? Ahora, eso se usaba en aquella cultura, ¿verdad? Aunque he visto, hay un padrecito muy chistoso que sale a veces en Facebook, no sé si lo han visto, y que vende que la Santa Virgen de esto para que le traiga marido y la Santa Virgen de aquello para... no me acuerdo ni quiero pasar mucho tiempo con ello, pero está vendiendo obras de las manos de hombres que supuestamente les van a traer beneficios a estas personas. Y dicen que no es la imagen, que no es la estatua, pero se lo están pidiendo a la imagen y la estatua. Porque hay muchas de estas imágenes y estatuas que representan personas y santos que nunca los he leído yo en la Biblia ni nada de eso. Y aunque los hubiera leído en la Biblia, de nada sirven porque están muertos, sepultados y enterrados. Y si eran verdaderamente santos, un día van a resucitar para resurrección de vida. Si no lo eran, van a resucitar para resurrección de muerte. Ahí es donde se va a ver qué va a pasar, ¿verdad? Pero entonces es absurdo. Sí, y eso es lo que el Señor está tratando de decir aquí, está tratando de mostrar lo absurdo de la idolatría. ¿Sí? Ahora, como creyentes neotestamentarios, ¿sí? Porque nosotros no tenemos estatuas, ni figuras, ni pinturas, ni nada de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero como creyentes neotestamentarios tenemos la responsabilidad de examinar aquello en lo que estamos confiando. ¿Sí? Cosas, personas, métodos, filosofías o pensamientos, ¿sí? Y debemos identificar todo lo que no se ajusta a lo que el Señor nos ha revelado en las Escrituras y volvernos a Él en cualquier área donde nos hayamos desviado. Que voy a volverlo a decir, como creyentes neotestamentarios tenemos la responsabilidad de examinar aquello en lo que estamos confiando para cualquier situación en la vida. Cosas, personas, métodos, filosofías o pensamientos. Y debemos identificar todo lo que no se ajusta a lo que el Señor nos ha revelado en las Escrituras y volvernos a Él en cualquier área donde nos hayamos desviado. Ahora, aquí existe la gran tentación para los pastores de tratar de ilustrar lo que estas cosas pueden ser. ¿Ok? Debo confesar que a menudo quizás he caído yo en ahora lo veo como en un error, porque tratamos de ilustrar las cosas que nosotros pensamos o que nosotros sabemos que podríamos nosotros identificar como ídolos de nuestras propias vidas y creemos que es lo mismo con todos. Y no. Los ídolos que yo tengo, que he puesto delante de Dios, no son los mismos ídolos que ustedes tienen y que han puesto delante de Dios o han tenido y han puesto delante de Dios. No son los mismos. No son los mismos. ¿Sí? Entonces, tenemos que identificar todas estas cosas en las que podemos en algún momento dado depositar nuestra fe y esperanza. ¿Sí? Y darnos cuenta de que estas cosas son tan frágiles como los ídolos que ellos mismos fabricaron en aquel tiempo. Y de nuevo, como pastores tenemos esa tentación de ilustrar lo que estos ídolos pueden ser y para cada persona es diferente.
Sí, es más, ahorita tengo en la punta de la lengua así varias cosas que pudiera decir, pero me voy a morder la lengua y no voy a decir ninguna, porque cada uno de nosotros debe ser movido por nuestra propia conciencia. Al yo decir lo que estoy diciendo, el Espíritu Santo confío que se está moviendo en las personas, en cada uno de ustedes, y les está diciendo, sí, mira, tú has puesto esto como uno de tus ídolos. Tú has puesto esto delante del Señor. Tú has clamado a esto y estás confiando en esto y estás pensando que esto te va a sacar de tu apuro y te va a sacar de tu problema y tú lo estás pensando. Oye lo que el pastor está diciendo. Él no está diciendo lo que él se pudiera imaginar. Él simplemente está diciendo que debemos examinarnos y ver qué es lo que hemos puesto en ese lugar para tomar cartas en el asunto y hacerlo a un lado. ¿Sí? Si usted quiere después y me tiene confianza y puede venir conmigo y decir, ¿sabe qué, pastor? Mire, yo siento que el Espíritu Santo me dijo que estaba poniendo esto como mi ídolo. ¿Qué quiere que yo haga? Puedo orar por usted, pero si el Espíritu Santo ya le dijo, a mí no me necesita para absolutamente nada. Pero si quiere estar seguro o segura de si es o no es un ídolo, platiquemos. No hay ningún problema. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello porque hay tantas cosas y muchas de ellas no son malas necesariamente en sí mismas, pero sí pueden llevarnos a poner esas cosas, personas, etcétera, etcétera, antes que Dios, y eso es lo que es precisamente la idolatría. Sí, entonces todas esas cosas en las que podemos depositar nuestra fe y nuestra esperanza, son tan frágiles como los ídolos que ellos mismos fabricaron. Y al final pueden ser llevados por el viento y va a bastar con un soplo para que sean arrebatados, porque ¿cuántos no hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza en alguna cosa, en alguna persona o algo? Y nos ha defraudado, nos ha fallado. ¿Y qué pasó? Lo habíamos elevado a tan alto lugar, le habíamos dado una posición que no voy a decir que no merecía, porque lo elevamos a una posición, o la elevamos a una posición que nadie debe tener excepto Dios. Que nadie debe tener excepto Dios. Y cuando nos fallan, tenemos la tendencia a sentirnos insultados, heridos, etc. Pero ¿quién tiene la culpa? Nosotros, porque elevamos a esas personas a un lugar que no les pertenecía. Que no les pertenecía. Por eso les pido algo que sí me miren como su pastor y todo eso, pero sepan que no soy perfecto, ¿ok? Por si no lo hayan visto todavía, por si no se habían dado cuenta. Puedo ser enojón, sangrón, etcétera, 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 ¿ok? Pero por la gracia de Dios y por mi fe en Jesús soy salvo, justo y santificado, y estoy siendo santificado, que espero que eso es lo que nos está pasando a todos, ¿sí? Espero que eso es lo que nos está pasando a todos. Entonces el Espíritu Santo debe estarse moviendo entre nosotros, en nuestra conciencia y nuestro corazón, para revelarnos cuáles son esas cosas que existen en nuestra vida. Sí, para revelarnos cuáles son esas cosas que existen en nuestra vida que están tomando o han tomado en algún momento dado el lugar de Dios y que podamos hacerlos a un lado. Pero es entre nosotros, cada uno individualmente, y el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo nos hable, debemos hacer caso. Porque no soy yo el que lo está diciendo y por eso me abstuve de decir cualquier cosa, porque cada uno de ustedes va a pensar, esto lo estoy elevando a un lugar demasiado alto, no debe estar ahí, el único que debe estar ahí es Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la segunda parte del versículo 13, nótenlo, bueno, vamos a leer otra vez el versículo 13. Cuando pidas ayuda, que vengan a salvarte tus ídolos, pero a todos ellos se los llevará el viento, un soplo los arrebatará. Pero la segunda parte del versículo 13, noten lo que dice, pero los que en mí confían recibirán la tierra como su herencia y tomarán posesión de mi santo monte. Pero, no parece una palabra muy importante, pero en este caso es una palabra muy importante. Porque esta palabra pero, ¿sí?,
está presentando un llamado al arrepentimiento. En otras palabras, esto es lo que les va a pasar a los que siguen ídolos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿sí? Está haciendo un llamado al arrepentimiento. Esto es lo que va a pasar, pero si se arrepienten y se vuelven a mí y vuelven a poner su confianza en mí, recibirán la tierra como su herencia y tomarán posesión de mi santo monte. Y claro que aquí está hablando directamente a los hijos de Israel, porque al arrepentirse el Señor les va a volver a dar su tierra y van a volver a su santo monte, que es en donde estaba la ciudad de Jerusalén. Pero es una promesa que es hecha a todo aquel que pone su confianza en Dios. Entonces podemos habernos desviado, podemos haber puesto personas o cosas o filosofías o cualquier tipo de pensamiento antes que Dios en un momento dado. Pero si nos volvemos a Él, si lo reconocemos, si nos arrepentimos, si nos volvemos a Él, entonces, y ponemos nuestra confianza en Él, entonces vamos a recibir la tierra como nuestra herencia y vamos a poder tomar posesión de su santo monte, que es lo que va a pasar en el futuro, cuando el Señor venga por su pueblo y nos lleve a la nueva Jerusalén y podamos estar en ese monte de Sión con el resto del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está haciendo. La palabra pero aquí es muy importante. Mi papá tenía un dicho que decía, no hay pero que valga. ¿Hicieron lo que les dije? Sí, pero. No hay pero que valga. ¿Lo hicieron tal y como les dije? Sí, pero. Una de las cosas que tengo tan presente es el mendigo cooler. Por todo el salitre que se juntaba en los coolers de Mexicali, porque el agua es muy salada. Y llegaba mi jefe en verano antes de prender el cooler para ver si lo habíamos lavado y lo habíamos pintado. Y siempre nos decía, ¿le quitaron todo el salitre? Sí, pero hubo partes que no le pudimos quitar. Y mi papá siempre nos decía, no hay pero que valga. Tiene que quedar como cuando lo compramos. Oh my goodness. Era un llamado ¿a qué? A volver a agarrar el cepillo de alambre, a volver a agarrar las herramientas y ponernos a limpiarlo, porque él esperaba un resultado mejor del que le dimos. Bueno, es igual aquí con Dios cuando les dice pero Él no está exigiendo la perfección. Él está diciendo que si se arrepienten y que se vuelven a Él, van a recibir la tierra como su herencia y van a tomar posesión de su santo monte. Ese es el pero de Dios. Nosotros estamos perdidos en nuestras transgresiones y pecados, ¿verdad? Nos dice Pablo en Romanos. Pero, Efesios, pero Dios, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Él, ¿verdad? La paga del pecado es, pero la dádiva de Dios. ¿Se fijan lo importante que son los peros en la Biblia? Porque el Señor cuando dice pero está abriendo una puerta que tomemos otra opción, a que no sigamos por donde vamos. Sí, están haciendo esto, están cometiendo este error, están practicando esta costumbre o lo que sea, pero no tienen que sufrir la consecuencia de ello. Vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Entonces, esta es una promesa que es hecha a todo aquel que pone su confianza en Dios. Sí, por ejemplo, en el Salmo 31 y el versículo 9, Salmo 31 y el versículo 9 dice, cuán grande es tu bondad, 19, perdón, Salmo 31, versículo 19, cuán grande es tu bondad, la cual reservas para los que en ti confían. Delante de todos la manifiestas a los que en ti buscan refugio. Entonces, si queremos recibir la bondad de Dios, ¿en dónde es más posible que la encontremos? Poniendo nuestra confianza en Dios, ¿sí? Buscar refugio en Dios. No poner nuestra confianza en las cosas del mundo, no buscar refugio en las cosas del mundo, sino en Dios, siempre poniendo toda nuestra confianza en Dios. En el Salmo 34 y el versículo 22, Salmo 34 y el versículo 22, noten lo que dice, el Señor rescata el alma de sus siervos, no serán condenados ¿quiénes? Los que en Él confían. No serán condenados los que en Él confían. Pero si esto es verdad, lo contrario también es verdad. Que los que no confían en Él van a ser condenados.
Los que están confiando en sus propias obras, los que están confiando en lo bueno que son, los que están confiando en las bondades que hacen, en las religiosidades que practican, etcétera. Los que están van a ser, condenados. Pero si hemos puesto nuestra confianza en Él, no seremos condenados. Entonces, todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él, no vamos a sufrir condenación, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. En Isaías 26 y el versículo 3, tú guardas ¿en qué? En completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Es enfático, pone en ti su confianza. No en ninguna otra cosa, no en las riquezas, no en las soluciones que el mundo da, no en las filosofías del mundo. Pone su confianza en ti, primero en ti. Y el mundo ofrece muy buenas no alternativas, ofrece buenas, ¿cómo les llamaré? Propuestas, opciones. Pero tenemos que estar seguros de que esas propuestas y opciones están de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Porque si esas propuestas u opciones nos llevan a hacer cosas contrarias a lo que la palabra de Dios dice, no podemos tomarlas por buenas que éstas parezcan. No podemos. Es como cuando el doctor nos da una medicina para alguna enfermedad que tenemos. Y luego leemos en el internet todos los efectos secundarios que podemos tener, etcétera, y nos dan una alternativa. ¿Verdad? Que si mezclas piña con espinacas y manzana verde y limón, no me malentiendan, yo tomo licuados también. Pero si el doctor nos está diciendo que esto es lo que nos puede contener alta presión o el colesterol o lo que sea, pero luego nosotros vamos y buscamos por nuestro propio lado la solución y sin consultar con el médico las ponemos en práctica, ¿sí? ¿Estamos siendo sabios o estamos siendo necios? Estamos siendo necios, ¿verdad? Y podemos ser como Daniel y decirle al doctor, ¿sabe qué, doctor? Leí que esta mezcolanza, esta mezcla de cosas me puede bajar el colesterol. ¿Qué le parece si lo tomo por un mes? Y si no me baja, si no me baja el colesterol, mi medida de colesterol, entonces empiezo a tomarme la medicina que usted me ha recetado. ¿Verdad? Eso es sabio. Eso es sabio, y lo digo porque es lo que me está pasando a mí, porque me salió alto el colesterol por 18 puntos. Y miré que piña, limón, espinacas, apio, manzana verde, y en vez de agua, jugo de piña. Y pepino. Y supuestamente esto va a bajar el colesterol. Y le digo al doctor, ok, pues entonces deme chance. Si funciona, gloria a Dios, funcionó. Pero si no, entonces le prometo que me empiezo a tomar las cosas, menjurje que me quiere dar usted, porque cuando veo los efectos secundarios, prefiero la enfermedad que los efectos en realidad, especialmente un par de ellos que ni les voy a mencionar porque están medio... Pero en fin, entonces, de nuevo, tenemos que ser sabios y tenemos que siempre ver todo a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que poner nuestra confianza completamente en Él. Porque Él guarda en completa paz a quien siempre piensa en Él y pone en Él su confianza. El profeta Jeremías nos dice en Jeremías 17, versículos 7 y 8. Pero bendito el hombre que confía en mí, dice el Señor. Que soy el Señor y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta de cuando llegue el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Pase lo que pase, esté desmoronando todo a diestra y siniestra, se esté cayendo todo a su alrededor, Él no va a caer, Él va a permanecer firme. Él va a permanecer firme, Él va a seguir dando fruto. Sí, porque es como un árbol plantado junto a los arroyos. Echa sus raíces junto a las corrientes. Y cuando viene el calor, ni cuenta se da. Al menos que esté en Mexicali. Es imposible no darse cuenta que está haciendo calor. Pero hasta ahí puede estar uno fresco también.
Viví mucho tiempo, casi toda mi juventud en Mexicali y el calor, andábamos jugando básquetbol en la cancha del parque que está enfrente de la casa de mi mamá, jugando béisbol en el parque, jugando fútbol en el parque. Y no, si no era porque mi mamá nos llamaba a comer, ni cuenta nos dábamos que estaba haciendo calor. Ahora ya cuando uno tiene 50 y tantos años, ¿verdad? Ya como que es diferente. Pero en fin, eso es lo que sucede. Ni se da cuenta cuando llega el calor y sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Siempre está dando fruto, ¿sí? Ahora, cuando esto suceda, cuando su pueblo se vuelva a Él, cuando su pueblo vuelva a confiar en Él, noten el resultado de ello en el versículo 14. Entonces se dirá, abran paso, limpien el camino para que mi pueblo no tropiece. Noten. Le está diciendo cuando se vuelvan, cuando se den cuenta de la razón por la que están en Babilonia, cuando se den cuenta de la razón por la que están siendo disciplinados y se vuelvan a mí, entonces van a oír la voz que va a decir, abran paso, limpia el camino para que mi pueblo no tropiece. ¿Sí? Dios está usando estas palabras para animar a aquellos que reciben su mensaje y humildemente se vuelven a Él arrepentidos y esperan en Él. ¿Sí? Que reciben el mensaje del Señor, se humillan delante del Señor, se vuelven a Él arrepentidos y ponen su confianza. El Señor dice que vamos a volver a Jerusalén y si el Señor dice que vamos a volver a Jerusalén, vamos a volver. No va a ser cuando yo quiera, va a ser cuando Él ya ha determinado que va a ser. Y en cuanto se cumplan los 70 años, yo sé que vamos a volver. ¿Sí? El Señor también nos ha dicho a nosotros que fue a preparar un lugar para nosotros y va a volver, ¿verdad? Y nosotros creemos que va a volver, amén. Y no sabemos cuándo va a volver, no sabemos a qué hora ni nada de eso, pero confiamos en que va a volver porque Él lo prometió. ¿Y qué hacemos? Vivimos preparados para irnos en cualquier momento, ¿verdad? Vivimos preparados para irnos en cualquier momento. Recibimos el mensaje, humildemente aceptamos su perdón y nos hemos vuelto a Él arrepentidos. Ahora, en primer lugar, sabemos que aquí está hablando de su pueblo Israel, pero en un sentido más amplio, lo mismo hace el Señor por el pueblo que Jesús ganó, que se compone de judíos y gentiles. Porque acuérdense, algo muy semejante fue lo que Juan el Bautista hizo cuando fue enviado a proclamar antes del comienzo del ministerio de Jesús en la tierra, que el reino de Dios se había acercado y que por lo tanto debían arrepentirse y volverse a Él. Miren ahí en su Biblia en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Y vamos a ver que lo que se está diciendo aquí en el versículo 14 es muy similar a lo que Isaías dice en el capítulo 40 y a lo que Juan el Bautista predicó cuando apareció en Judea predicando la llegada del reino. Isaías capítulo 40, los versículos 3 al 5 dicen, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios, que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor y noten, la humanidad entera la verá, la boca del Señor lo ha hablado. Lo que estamos viendo en el capítulo 57 de Isaías era para el pueblo de Israel. Lo que Isaías está profetizando en el capítulo 40 es para toda la humanidad. Entonces podemos ver que el Señor también preparó el camino para que Jesucristo viniera predicando. Se predicó el Evangelio, se propagó mientras estuvo aquí durante 3 años por todo Judea, Jerusalén, etcétera, etcétera, Galilea, etcétera. Pero lo dejó a sus discípulos, luego apóstoles, para que lo propagaran por todo el mundo conocido aquel entonces. Y gracias al Señor llegó hasta nosotros y nosotros hemos creído. Entonces, al habernos traído el Evangelio, ¿qué se estaba haciendo? Se estaba preparando el camino. Se estaba preparando el camino para que todos nosotros también no tuviéramos con qué tropezar y estuviéramos seguros de que íbamos un día a estar en la tierra prometida. Y nuestra tierra prometida no es esta tierra, nuestra tierra prometida es la nueva Jerusalén que va a estar en el cielo. Sí, versículo 15 dice, porque así lo ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Por favor, presten atención a todo lo que está diciendo el Señor aquí. Así ha dicho el alto y sublime, refiriéndose a Dios,
el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, en santidad. Échense ese trompo a la uña. ¿Ok? ¿Qué palabra sigue ahí? Pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado y a los quebrantados de corazón. ¿Ven el contraste que se está presentando ahí de parte de Dios? El versículo 15 vemos dos aspectos del carácter de Dios en una misma declaración. Por un lado, Él es alto y sublime. Por el otro, Él ve con gracia la condición del ser humano. ¿Se dan cuenta? Él es alto y sublime, pero Él de todas maneras ve con gracia la condición del ser humano. Vemos aquí la condescendencia de Dios en que aunque Él habita la eternidad, aunque su nombre es santo, todavía condesciende y decide acercarse al pecador que se presenta delante de Él con un espíritu humilde y quebrantado y a los quebrantados del corazón. Se presenta con paciencia, con misericordia, para llamar a ese pecador al arrepentimiento y llevarlo de regreso a Él. Y esta es la parte del carácter de Dios que Jesús tuvo que venir a mostrar. Porque aquellos que se les encargó presentar a Dios delante de todo el mundo, ¿cómo presentaron a Dios? Como un Dios enojado, como un Dios airado, como un Dios condenador, como un Dios con el látigo en la mano, que si no se portaban bien, que si no cumplían con su ley, que si no hacían las cosas exactamente como Él decía que se hicieran en la ley, ¿qué iba a hacer? Los iba a castigar. Y esa nunca fue la intención de Dios. Pero como todo lo que el ser humano, todo sobre lo cual pone el ser humano sus manos, ¿qué le pasa? Todo lo echa a perder. Todo lo echa a perder. Pero cuando se cumplió el tiempo, ¿qué pasó? Viene Jesucristo y nos manifiesta este lado del Señor en donde podemos ver humildad, en donde podemos ver gracia, en donde podemos ver misericordia, en donde podemos ver paciencia, ¿sí? Para llamar al pecador al arrepentimiento y acercarlo de nuevo a Él, ¿sí? Esta es la parte de Dios que el Señor Jesucristo vino a revelarnos. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros estamos agradecidos, sorprendidos y definitivamente le damos gloria a Dios porque en Jesucristo nos mostró su verdadero carácter de amor y gracia. ¿Sí? Y ahora lo que tenemos que temer es de ofenderlo. Porque lo que Él ha hecho por nosotros, nadie hubiera estado dispuesto a hacerlo. Nadie hubiera estado dispuesto. Mamá, otra vez, disculpa. Nadie daría un cacahuate por algunos de nosotros. Nadie daría ni un cacahuate por algunos de nosotros. Pero Él dio su vida. Él dio su vida. Y ese es el lado de Dios, esa es la parte del carácter de Dios que Jesús vino a revelar. En el Salmo 136 y el versículo 23 dice, el Señor se acuerda de nosotros cuando estamos ¿qué? Abatidos. Y ¿saben qué? A veces estamos abatidos por nuestros propios errores y pecados, ¿no es cierto? Por nuestra propia culpa. Sí, pero el Señor se acuerda de nosotros cuando estamos abatidos, aunque sea por nuestra culpa, y su misericordia permanece como, oh my goodness, gloria a Dios, que aun cuando la riego, de todas maneras Él está dispuesto a mostrarme misericordia y no juicio y castigo, como muchas veces se hace suponer que hace Dios, ¿verdad? En el Salmo 138, los versículos 6 y 7, que dice, tú Señor estás en las alturas, pero te dignas atender a los humildes, en cambio te mantienes alejado de los orgullosos. Cuando me encuentre angustiado, tú me infundirás nueva vida, me defenderás de la ira de mis enemigos y con tu diestra me levantarás victorioso. Gloria a Dios. Tú estás en las alturas, pero, esta es la palabra otra vez, pero te dignas atender a los humildes. ¿Verdad? Entonces nos debería de llenar eso del deseo de ser un poco más humildes, ¿no creen? De no ser tan altaneros, tan orgullosos, tan soberbios. Sí, de no juzgar a la gente, de no
hacerla menos porque no son como nosotros o porque no han llegado al nivel espiritual que nosotros hemos llegado. Ay, mírenme a mí. Mírenme a mí, miren lo bueno que soy, miren hasta dónde he llegado yo. Y todo lo hice yo solito. Como Nabucodonosor, ¿verdad? Y juzgar a todo el mundo que no tiene lo mismo que nosotros tenemos, o que no hace las cosas como nosotros hacemos, o que no tiene la familia que nosotros tenemos, etcétera, etcétera, y pensar que nosotros somos mejores que ellos porque de alguna manera hemos hecho las cosas bien. Somos lo que somos porque el Señor se ha mostrado misericordioso para con nosotros. Sí, una historia que se nos dice en los evangelios es acerca de una invitación que se le hizo a Jesús para ir a cenar a la casa de un hombre muy poderoso. En Mateo capítulo 9, los versículos 9 al 13, leemos: al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado desde donde se cobraban, los impuestos, y le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Este hombre era un cobrador de impuestos, así es que Mateo, mal que bien, era de billetes, ¿sí? Tenía su propia casa. Los cobradores de impuestos, Dios los bendiga, ¿verdad? Dios los bendiga mucho más, son de billetes, ¿verdad? Entonces, y Mateo se levantó y lo siguió. Versículo 10. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos: ¿por qué come tu maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores, de los cuales, como dice Pablo, yo soy el primero. Y le doy gracias a Dios que vino a llamar a gente como yo, porque de nuevo, no hay muchas personas que estén dispuestas a dar ni un cacahuate por gente como yo. Pero Él se humilló con tal de alcanzar a aquellos que para mucha gente eran inalcanzables. Él se humilló para alcanzar a aquellos que para mucha gente estaban perdidos, ¿sí? Palo chueco, ni Dios lo endereza. Árbol que nace chueco, diría mi papá. Árbol que nace chueco, ni Dios lo endereza, ¿sí? No, Él es el creador de los árboles y Él puede enderezar los árboles que Él quiere enderezar. Especialmente si el árbol se dobla delante de Él, se humilla delante de Él y pide ser enderezado, ¿sí? Hablando de Jesús, el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, los versículos 6 al 11, dice, hablando de Jesús: quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, lo que quiere decir que Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice el versículo 9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y la iglesia dice: amén. Mis hermanos, servimos a un Dios perfecto, santo, justo, pero que está dispuesto a condescender a nuestro nivel en la persona de su Hijo Jesucristo, con el propósito de salvarnos. No porque valgamos la pena, sino a pesar de que no valemos la pena. ¿Okay? Eso es lo que debemos entender, que no valemos la pena. Lo que todos y cada uno de nosotros merecíamos era un infierno eterno. No somos dignos de nada. Pero en su gran misericordia Él se indignó. Se hizo indigno y vino a la tierra a salvar a gente como yo. Y por eso le cantamos, por eso lo adoramos, por eso lo ponemos por encima de todos. Porque Él es el único que merece ese tipo Él es el único que merece esa posición. Nadie más la merece.
No importa qué tan bueno parezca, no importa qué tan bien se pone, nadie más lo merece. El único que lo merece es Él. Y mientras a Él lo pongamos en el lugar que debe tener, Él nunca nos va a decepcionar. Toda la demás gente nos va a decepcionar, pero Él nunca nos va a decepcionar. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por esa misericordia tan grande que has tenido para con nosotros, Señor. Te damos gracias por esos peros que vemos en tu palabra, Señor. Estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, pero por el amor con el que nos has amado, hemos sido hechos vivos en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Siempre ha sido muerte, siempre será muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por esos peros. Y te pedimos, Señor, que nosotros no pongamos peros para servirte, no pongamos peros para amarte, no pongamos peros para temerte, Señor, y para poner nuestras vidas en tus manos y confiar 100% en ti. ¿Qué digo 100%? 150% en ti si fuera posible, porque tú eres el único digno de confianza. Cualquier otra persona nos va a decepcionar, nos pudiera hasta defraudar y lo entendemos porque son personas, son seres humanos que no son perfectos como tú eres perfecto. Pero tú nunca nos dejarás, tú no nos desampararás. Tú siempre serás fiel a tu pacto porque se selló ese pacto con la sangre de tu Hijo Jesús. Así es que, Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos sigas enseñando, que nos sigas mostrando tu verdadero carácter. No el que se nos ha presentado, el que nosotros nos pudiéramos imaginar, sino el carácter que nos presentan todas las Escrituras acerca de quién eres tú, de lo bueno que eres, de lo misericordioso que eres. Que podamos entender que lo que tú quieres es misericordia y no sacrificio. Que lo que tú quieres es que nos mostremos amor los unos a los otros para que el mundo vea ese amor y sepan que somos tus discípulos. Que mostremos unidad delante del mundo para que el mundo vea esa unidad y puedan saber que somos tus discípulos. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la congregación dice, amén y amén.